Bueno chicos, buenos días para todos. Este video pues va encaminado para los estudiantes de grado 11. Eh, si usted no es de grado 11, entonces está viendo un video que no es. ¿Listo muchachos? Entonces, como les comentaba, video para socializar el tema de grado 11. Vamos a empezar a ver lo que son las bases de datos. ¿Listo? Entonces, primero recordarles que una base de datos permite almacenar un gran número de información de forma organizada para una consulta futura, una realización de búsquedas, un ingreso de datos, etc. Todo esto pues se realiza desde un computador y desde pues programas o plataformas que están diseñadas para eso. ¿Listo? Entonces, una base de datos permite almacenar información que nosotros vayamos a organizar. Listo muchachos, entonces eh, una, de las, una de las cosas importantes de que es una base de datos es que tenemos que saber que las bases de datos tienen tablas, filas y campos. Listo, entonces tablas, filas y campos. En las tablas es donde va a ir toda la información que nosotros vayamos a recolectar de nuestra base de datos. Las filas son los campos, las filas y los campos prácticamente pues son lo mismo, que es lo que va dentro de esa tabla, y cada campo tiene una estructura diferente o un tipo de datos diferente. Listo, entonces pues esta es más que todo como la parte teórica. Vamos entonces ahora a la parte práctica. Listo, entonces para este primer ejercicio vamos a utilizar el Excel. Entonces ustedes lo pueden encontrar en el escritorio. En la barra de búsqueda pueden colocar XC Excel, o aquí en el menú inicio, aquí en el inicio van a la E, encontrar el Excel. No importa si es 2007, 2010, 2013, 2016, el que ustedes tengan instalado. ¿Listo? Entonces muchachos, vamos a abrir un libro en blanco. Vamos a realizar aquí la estructura de la base de datos. Listo, vamos a realizar la estructura. ¿Para qué? Para que después de que tengamos la información organizada, ahí sí la pasemos al programa que vamos a utilizar, que se llama Access, que es para crear bases de datos. Listo, entonces acá en el Excel vamos a crear la estructura. Entonces, como les comentaba, la estructura de una base de datos se compone de tablas, filas y campos. En las tablas es donde nosotros vamos a tener la información. Entonces, para efectos de este ejercicio, de este ejemplo, vamos a hacer tres tablas. La primera tabla se va a llamar estudiante. Entonces, voy a tener una tabla. Esta tabla se va a llamar estudiantes. Y dentro de la tabla estudiantes vamos a llenar los códigos, los campos código, nombres, apellido, grado, fecha de nacimiento y foto. Y vamos a colocar unas observaciones. Listo muchachos, entonces tenemos una tabla que se llama estudiantes con los siguientes campos o filas: código, nombre, apellido, grado, fecha de nacimiento. Vamos a crear otra tabla. Que se va a llamar profesores.
En esta tabla, ¿qué va a ir? ¿Qué filas o qué campos van a ir? Entonces van a ir nombres, apellidos, ciudad y fecha de ingreso. ¿Listo? Entonces tenemos tabla estudiantes y tabla profesor. Y por último vamos a crear otra tabla que se va a llamar administrativos. Y esta tabla va a tener los campos o las filas, nombres, apellidos y cargo. Listo, muchachos, entonces tenemos estas tablas que son tabla estudiantes, tabla profesores y tabla administrativos. Con los campos o con las filas, cada tabla tiene su campo o su fila, que es código nombre para el caso de estudiantes. Estas son las filas o campos para tablas profesores y estas son las filas o campos para tablas administrativos. Listo, entonces ya tenemos ese concepto. Ahora, cada campo de estos tiene una característica. Lo que yo guardo en la base de datos como código no se puede guardar con la misma característica de nombre. Entonces, esto yo también se los voy a colocar. Estos son los diferentes tipos de datos que se van a utilizar. Entonces, tenemos tipo de dato texto, tipo de dato memo, tipo de dato número, tipo de dato fecha y hora, tipo de dato moneda, tipo de dato autonumeración, tipo de dato sí y no, tipo de dato objeto, hipervínculo, datos y calculado. Listo, entonces, cada campo que yo cree acá debe tener un tipo de datos de esto. Entonces, estudiantes, el tipo de dato para código, si nosotros vemos acá, no puede ser número, así sea un número. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un tipo de datos que se llama autonumeración. ¿Qué nos dice este tipo de datos? Que es un número secuencial que va incrementando de uno en uno. Si yo lo pongo como si fuera de número, tendría que empezar 1, 2, 3, todo manualmente. Pero si yo lo pongo como autonumeración, él lo va colocando automáticamente. Entonces el de código sería, aquí sería tipo de dato y lo tendría como autonumeración. Entonces estudiante tipo de dato. Nombres. Si vemos acá, nombres está guardado como ¿qué? Como texto. ¿Listo? Entonces vamos a guardarlo como texto. Apellido también sería como texto. Grado. Grado, ahí sí ya depende nosotros cómo vayamos a guardar en nuestra base de datos. Si nosotros vamos a guardar como número o como texto. ¿Listo? Entonces digamos que nosotros lo vamos a guardar como número. 11, 10, 9, 8. Entonces en grado ahí sí colocaríamos número. Fecha de nacimiento, si se dan cuenta aquí también hay un tipo de dato que es fecha y hora. Entonces fecha de nacimiento sería fecha, hora. En foto, si vemos acá en foto, vamos aquí que hay un tipo de dato,
hay un tipo de datos que se llama objeto OLE, que puede guardar un documento, gráficos, imágenes, sonidos, lo que sea, o como dato adjunto. ¿Listo? Cualquiera de los dos nos puede funcionar. Entonces vamos a colocarla aquí como dato adjunto. Y en observaciones, aquí vemos que hay un tipo de dato que se llama memo. Este tipo de dato memo, ¿para qué nos sirve? Se utiliza para textos de más de 255 caracteres. Mientras que si nosotros guardamos como texto, solo nos va a guardar 50 caracteres. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos hacer una observación larga o si tenemos un texto muy largo, tenemos que guardar ese tipo de datos como tipo memo. ¿Listo? Entonces vamos aquí en observaciones, le vamos a dar memo. Y así sucesivamente. Entonces, para la tabla profesores, tipo de dato de nombre sería el mismo de aquí, que sería texto. Apellidos también sería texto. Ciudad también sería texto. Y fecha de ingreso sería la misma de fecha de nacimiento. Se guardará con las características de fecha y hora. Para administrativos, lo mismo. Entonces, nombre se guardará como texto. Apellidos también como texto. Cargo también como texto. Y digamos, aquí en los administrativos tenemos un campo que se llama sueldo. Ese campo que se llama sueldo, vamos a buscar qué tipo de dato nos puede servir. Como texto no, como memo no, como número no, como fecha de hora no, como moneda. Para valores de dinero y datos numéricos que pueden ser utilizados en cálculo. ¿Listo, muchachos? Entonces lo vamos a guardar como moneda. El sueldo como moneda. Listo, entonces aquí ya tenemos una estructura de una base de datos. ¿Vale? Entonces recuerden que la base de datos tiene tablas. Las tablas que creamos fue estudiantes, profesores y administrativos. Y cada tabla tiene sus campos o sus filas. La tabla estudiantes tiene estos campos que son código, nombres. La tabla profesores tiene estos campos y la tabla administrativos tiene estos campos. Y cada campo además tiene su forma de guardar o su tipo de dato. Para código tenemos que hacer autonumeración, para nombres texto, para apellido texto y así sucesivamente. Todo esto constituye lo que es una base de datos. Adicional a esto, a la base de datos también se le debe dar un nombre. Esta base de datos la vamos a guardar con el nombre de colegio. Listo, chicos, entonces esta sería la explicación para crear una estructura sencilla de una base de datos. La base de datos se llama colegio, tiene 3 tablas que son estudiantes, profesores y administrativos. Cada tabla tiene sus campos o sus filas y cada campo y fila tiene sus tipos de datos. Listo, muchachos, entonces esa sería la explicación. Este ejercicio ustedes lo pueden realizar así mismo también en Excel o lo pueden realizar en una hoja. Lo hacen en la hoja, le toman una foto y la envían al correo o la envían a mi WhatsApp. Recuerden cómo pueden guardar esto, es en archivo, guardar como, examinar. Recuerden que en esta parte es la ubicación, yo lo voy a guardar en escritorio para encontrarlo más fácil. Y aquí pueden colocarle entonces primera base de datos y la guardo. Entonces si se dan cuenta en el escritorio, ahí nos va a aparecer primera base de datos. Y este es el que me van a enviar. O si lo van a hacer en hojas, pues me toman la foto y me lo envían como ya les expliqué. Listo, chicos, entonces pues
Espero que estén bien, que se estén cuidando y espero verlos pronto, muchachos. Un abrazo.